Es momento de debatir un tema súper interesante y es que hoy nuestro foro de portada se lo dedicaremos al Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer y estaremos conversando junto a un especialista que nos trae mucha información que a todos nos concierne. Y a esta hora queremos darle la bienvenida al doctor Javier Soteldo, quien es cirujano, oncólogo y vicepresidente de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela. Bienvenido a Portadas, doctor. Muy buenos días. Buenos días a ustedes y mil gracias a Venevisión y a Portada por permitir a la Sociedad Anticancerosa de Venezuela y aplicarse a esta campaña internacional de la Unión Internacional contra el Cáncer, que es el Día contra el Cáncer, como es el día de hoy. Así es, que además el día de hoy se recogen todas las enfermedades y en cierta forma se apoya a todas las personas. ¿Por qué se le dedica el 4 de febrero al Día Mundial contra el Cáncer? Bueno, realmente es un día que hemos visto que todos los meses tienen un cáncer, ¿no? Así es. Es específico un cáncer y también es un día. Pero el día 4 de febrero se dedica específicamente para que todas las personas del mundo, a través de una campaña que hace la UICC, que es la Unión Internacional contra el Cáncer, nos permita llegar a todas aquellas personas que tienen cáncer, ¿ok? Y apoyarlos, pero también de información para las que no tienen, porque eso es lo más importante, que creamos La prevención. conciencia, que sea prevención, que diga, oye, existe esto, mira, existe el cáncer, tengo este problema, y se unan todos los medios de comunicación que son la punta de lanza en la lucha contra el cáncer, porque son ellos los que hacen masiva la información. Es así. Yo puedo tener la capacidad de curar a una persona que tenga cáncer, pero yo necesito que hagan masivo lo que estamos haciendo. Y eso es lo más importante. Entonces, hoy toda la tierra, todo el mundo se está uniendo para llegar a hacer información sobre el cáncer a las personas que ya están enfermas, apoyarlas, a los médicos que estamos trabajando, auparlos y por supuesto a aquellas personas que tienen que ir, que son las personas normales, pues que vivimos aquí en esta tierra, que tenemos que ir a hacer nuestro diagnóstico precoz en caso de que exista alguna sintomatología. Así Doctor, es. normalmente nosotros estamos, o por lo menos las mujeres en general, estamos ya prevenidas con respecto al cáncer de mama, pero hay muchos tipos de cáncer, como estábamos hablando. ¿Cómo se puede identificar o cómo podemos prevenir algún otro tipo de cáncer? ¿Qué deberíamos hacer? Bueno, es una pregunta interesantísima, ¿no? Según la OMS, nosotros deberíamos vivir 120 años. 120 años significa que tienes que hacer tus controles como tienes que hacer. Entonces, vamos a remitirnos un poquito a la estadística. La estadística Voy a durar te dice mucho en esta vida. que sí, podemos durar bastante realmente. La estadística te dice que en el nivel mundial el cáncer número 1 en las mujeres es el cáncer de mama. Nosotros no escapamos de esa estadística. En Venezuela es el primero en incidencia y en mortalidad. Entonces ya ahí tenemos una pauta. Es decir, ya cuando la mujer se desarrolla debe acudir al mastólogo, y esto hago un hincapié. A nivel mundial ya la patología mamaria pertenece a una especialidad que se llama mastólogo, que pueden ser ginecólogos, cirujanos oncólogos, pero que se especialicen en mastología. Es tan compleja que a veces perdemos 2 o 3 congresos y ya nos desactualizamos. ¿Okay? En el hombre tenemos el primer cáncer también de incidencia mundial, igual en Venezuela, y mortalidad, que es el de próstata. Por coincidencia son 2 glándulas, ¿no? Son las glándulas masculinas y la glándula femenina. Entonces el hombre tiene que acudir a partir de los 40 años a hacerse su chequeo con el urólogo. La mujer tiene que ir todos los años a partir de los 30, de los 25 años, 20 años, dependiendo, al mastólogo para que le haga su ecografía. La mamografía debe ser hecha a partir de los 40 años, según los últimos estudios. Entonces, esos son los cánceres más importantes. Ahora, ¿qué otra cosa tenemos que tener pendiente? Cuando seamos mayores de 40 años de edad, tenemos que ir al gastroenterólogo para que comencemos a hacer la colonoscopia y gastroscopia por lo menos cada 3 o 4 años. Okay. Entonces, la idea es siempre perder el miedo a tener un diagnóstico, porque estamos susceptibles a ser diagnosticados, ¿no? Doctor, ese es un punto importante, el miedo, porque normalmente una persona de repente al enterarse que padece de esta enfermedad, lo sucumbe el miedo por completo. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Porque de repente por el mismo miedo prácticamente se entregan y dejan de luchar sin saber que hay muchísimas probabilidades, que hay muchísimos tratamientos y que algo que influye muchísimo también es el sentirse bien y positivo, optimismo. Bueno, el miedo, como estaba diciendo, el miedo es el mejor amigo del cáncer. Es el mejor amigo porque el miedo te paraliza, no te deja actuar. Segundo, necesitamos información, que es lo que están haciendo ustedes aquí y los felicito, porque la información hace que aquella persona que se está sintiendo en este momento y me está viendo por televisión un nódulo en su mama y tiene ya 3 meses sintiéndolo, créame que si no disminuye
debes ir a un médico automáticamente. Y esa es la Exacto. información, porque tiene miedo que le digan que tiene algo malo. Sí. Pero si le hacen el diagnóstico a tiempo, la probabilidad de cura de un tumor menor de 1 centímetro de cáncer de mama es casi el 96%. Estamos diciendo que el Ok. cáncer se cura cuando se diagnostica a tiempo. Sí. Exacto. Entonces, acude al médico. Una de las cosas. La segunda cosa es la idiosincrasia venezolana. ¿Qué pasa con la idiosincrasia venezolana? Las biopsias. Dicen que las biopsias, si te hacen una biopsia, te vas a morir, te va a Sí. pasar algo, se Sí. te van las células por todo el cuerpo. Eso es totalmente falso. La incidencia de cáncer de mama a nivel mundial está aumentando, pero la mortalidad está disminuyendo en el primer mundo. Para poder tratar y hacer que la mortalidad disminuye, hay que hacer un diagnóstico y se necesita una biopsia. Así que si tienes algo, acude al médico, haz caso de lo que te dice tu médico, tu mastólogo, y seguramente Exactamente. te va a ir muy bien. Allí lo quería tomar, doctor. Y si tienes algo, ok, yo considero que el cáncer que se puede, digamos que nosotros podemos visualizar en el exterior de nuestro cuerpo, es esa glándula mamaria, ese relieve que nosotros, oye, esto no estaba acá. Pero ¿qué otro cáncer podemos nosotros determinar en nuestro cuerpo que veamos y diga, oye, ya va, esto no está bien, voy a acudir al médico? Excelente pregunta también, fíjate. Todo el mundo se acuerda acá porque crecimos con un programa también de la UICC, de la Unión Internacional contra el Cáncer, que era la Tócate. Eso era Sí, algo muy importante hace más de 25 años de edad, de tiempo. Eso era, bueno, despertó digamos, Sí. la curiosidad de la mujer. Oye, mira, puedo tener un cáncer, pero ya eso no está actualizado. No quiero que te toques un nódulo, quiero que vayas al médico antes de que te toques el nódulo. Así Porque es. si te tocas el nódulo probablemente ya es tarde. Entonces debes acudir al médico antes de que toques ese nódulo. Y lo segundo es aplicar un poquito el sentido común. Si yo tengo un síntoma o un signo que se prolonga mayor de 15 días, no se lo achaquemos a una virosis, al estrés, a que me siento mal, eso se me va a pasar. Eso puede ser algo malo. Doy un ejemplo. Si te empiezan a salir morados en el cuerpo y tienes ya 2 meses saliendo morado sin que te golpee, debes acudir a un médico porque probablemente tienes una enfermedad hematológica o a lo mejor un cáncer. Así Mira, me hematológico. llama la Por ejemplo, atención estaba sí, rápidamente Jesús. estaba conversando precisamente sobre el cáncer de próstata, que es a partir de los 40 años cuando se debería hacer. No se han visto casos de verdad de personas menores de 40 años también que han sufrido de esta enfermedad, y cuáles son los síntomas que de alguna u otra forma alertan al caballero de que sufre de esto. Importante. En medicina, yo se lo digo a todos mis pacientes, 2 más 2 generalmente es 4. Eso significa que a veces no lo es. Entonces, la estadística es lo que me permite a mí sentarme aquí con propiedad y hablarles a ustedes de lo que está sucediendo. Entonces, la Ok. estadística dice que el cáncer de próstata es muy frecuente en mayores de 50 años, pero también tenemos en menores de 50 años. Igualmente el cáncer de mama. Los últimos Sí. cánceres de mama que yo he operado no llegan a 40 años de edad. Wow. Quiere decir Exacto. que algo está pasando también que está alterando esta estadística, pero la estadística no es un 100% en un periodo etario. Puede ser antes o puede ser después. También he Sí. operado Mira, a mujeres mí- de 80 A años mí que me no llama tienen la cáncer. atención dos cosas, porque estamos hablando de la edad y podemos determinar que ya después de cierta edad, es decir, después de los 40, hay que estar muy pendiente de los chequeos médicos, etcétera. Pero por lo menos hay casos de niños que son recién nacidos que evidentemente sufren o están en este momento pasando por ese proceso. Existe la manera, y de verdad disculpe mi ignorancia, pero no lo sé, existe la manera de poder determinar o poder evaluar si el niño antes de nacer viene con algún tipo de esta enfermedad. Y también algo que es súper importante, me llama mucho la atención porque yo siempre lo escuchaba. Mi mamá lo decía mucho, lo escuchaba mucho de chamo, y ella decía que agarrar rabietas, agarrar estrés Sí. increíble estos mitos que decía, el tener odio en tu corazón, Claro. el tener rencores, Claro. producen cáncer. Bueno. ¿Qué tan cierto es eso? Porque a veces son esos mitos de Claro. abuelas o mamás chochas que Claro. te dicen las Va- cosas. Vamos a aclarar, este foro está bueno porque preguntan 2 o 3 preguntas de una vez, pero está bien. Contestándote lo de próstata rápidamente. El cáncer de próstata de mayores de 40 años, ¿cuáles son las cosas que tenemos que tener pendientes? Bueno, no duele, el cáncer no duele y ese por eso es un enemigo gravísimo, porque Totalmente. no duele. Pero empiezas a tener el hombre disminución el chorro miccional, empieza a pujar para hacer pipí. Ok. Y entonces ya significa que la próstata está aumentada de volumen, debes acudir rápidamente al urólogo. Ahora, la pregunta que me decía, hay enfermedades que tienen ligada, el cáncer que están ligadas a la herencia. Eso. Si yo agarro todos los cánceres y los meto en un saco, estamos hablando que un 8 o 10% tienen un patrón hereditario. Los Sí. demás son esporádicos, no podemos saber qué es lo que lo está causando. Pero ese 8 a 10% hereditario entra en las enfermedades de los niños.
¿ok? Que son muy raras, pero en el caso de los niños, las enfermedades, el cáncer del sistema nervioso central y las enfermedades hematológicas son las más frecuentes. ¿Ok? Ok. Entonces, si tú haces una amniocentesis a un niño en la barriga, tú lo que estás sacando son células que vienen del niño, ¿no? Que vienen de, que tú puedes analizar y desdoblar el ADN y puedes ver, por lo menos si es síndrome de Down ya, pero no tiene nada que ver con el cáncer, Ok. pero puedes ver si existen algunas enfermedades o deficiencias genéticas que hoy en día ya tenemos identificadas. Ok. O sea que la pregunta está respondida, sí se puede, pero no es algo que se hace, digamos, porque es costoso y tiene riesgo para el bebé hacerlo, ¿no? Sí. A menos Así que es. haya unos criterios. Y la segunda pregunta, el estrés. El estrés y cáncer no se ha demostrado científicamente, quiero decir, en la literatura, haciendo el método científico de que aumente el riesgo de cáncer. Lo que está pasando es simplemente que el estrés hace cambiar los hábitos. Doy un ejemplo muy Exacto. sencillo. Estamos todos estresados, yo no fumo, empiezo a fumar. Ujú. Estoy estresado, comía muy bien y empiezo a comer comida chatarra. O estoy estresado, jugaba tenis y dejé de jugar tenis, me senté porque no puedo soportar el O estrés. estamos tomando copitas O de estamos bebidas tomando alcohol. alcohólicas. Entonces, todo esto lleva a un cambio de hábito que al final va a desarrollar probablemente una persona que no estaba expuesta a tener un cáncer, va a tener un cáncer. Doctor, estamos hablando de distintos cáncer, estamos hablando de muchísimas enfermedades con respecto a lo que se puede revelar en nuestro cuerpo y que la gente evidentemente se siente angustiada y le genera miedo. Pero me gustaría saber cuál cree que será el mayor avance en relación a la lucha contra el cáncer en esta próxima década para así brindarle también un poco de apoyo a las personas y puedan estar confiadas de ir al médico. Bueno, yo pienso que el avance más importante que va a tener la humanidad es en el diagnóstico precoz del cáncer. Eso Ahorita Muy se está bien. trabajando en la determinación de células tumorales aisladas en sangre. Es decir, nosotros hoy en día para hacer un diagnóstico necesitamos que exista un nódulo para poderlo ver en una prueba de imagen, llámese tomografía, resonancia, PET, cualquier cosa tiene que ser un nódulo, tiene que ser una pelotita pequeña, aunque sea de 3 milímetros. En cambio, lo que se está trabajando ahorita es poder determinar la presencia de células que estén ya corriendo en tu torrente sanguíneo y podamos determinarlo con un examen y decir, mira, ya hay células tumorales de cáncer de mama, aunque no tengas nada de imágenes. Wow. Eso es lo que va a salvar las vidas. Sin embargo, seguimos evolucionando en la parte de quimioterapia y le hago un llamado a las personas cuando le dicen, mira, te toca darte quimioterapia. La quimioterapia ha evolucionado muchísimo. Hace 40 años se utilizaba como una manera paliativa. Hoy en día, por ejemplo, el cáncer de mama, la quimioterapia es lo que realmente salva la vida al paciente. Porque nosotros, cirujanos oncólogos, podemos hacer la mejor cirugía para que no aparezca el tumor donde estaba anteriormente en la mama, pero lo que va a salvar al paciente son la ausencia de metástasis, que son la reproducción del tumor en cualquier parte del cuerpo, y eso Exacto. lo hace la quimioterapia. Y Ok. cada vez vamos avanzando más. De hecho, gran parte de la población ya mayores de 65 años de edad, cuando tienen un tipo de tumor, que es un tumor que responde a las hormonas, lo que utilizan es una pastillita que es un bloqueante hormonal y ya no necesitan quimioterapia. Por supuesto, necesitan estudiar varios criterios. Pero yo pienso que eso va a ser el alcance. Yo le digo a las personas que están luchando en este momento contra el cáncer, sigan luchando porque cada año que pasa y logramos hacerlas vivir, sobre todo aquellas que están en estadio más avanzado, estadio 3 o estadio 4, pues créanme que cada vez salen más fármacos y podemos hacerlas vivir cada vez más. Amén. A veces es difícil decir que podemos curar 100% el cáncer, pero podemos cronificarlo. Y un ejemplo que le doy a mis pacientes muy, muy claro es, los pacientes que son HIV positivos siempre van a ser HIV positivos, pero ya no se mueren si toman su tratamiento. Ya nadie muere prácticamente de esta enfermedad, aunque siempre cuando se haga el examen va a detección. salir positivo. Eso es lo que queremos con el cáncer. Cada año que pasa, la industria farmacéutica y los gobiernos siguen invirtiendo muchísimo dinero en conseguir esa cura que tanto estamos anhelando. Así es. Doctor, Alejandro. ¿sabes qué? Yo considero que no solamente lo sufre el paciente que lo tiene, sino también los familiares. ¿Existe alguna recomendación, sobre todo al momento de saber que la persona tiene la enfermedad y al momento de notificar a la familia? Es un golpe muy duro. Empiezan a tomar decisiones apresuradas. ¿Qué es lo recomendable a tu criterio, doctor? Bueno, eso es algo que vivimos los cirujanos, los oncólogos a diario, ¿no? Porque no solamente tenemos que enfrentar a un paciente que queremos ayudar, sino también estamos enfrentando una familia que se desorienta en un momento porque está estigmatizado el concepto de cáncer. Automáticamente piensan, voy a perder mi hijo, voy a También perder se mi hermana. llenan de miedo. Se doctor. llenan de miedo y el miedo es normal. Entonces, por eso es que debes acudir al especialista, aquellas personas que están preparadas. Por ejemplo, en nuestros equipos tenemos ya psicólogos que ayudamos al paciente a entender que es una enfermedad que va a vencer y que tiene que luchar, y también enseñamos a los familiares cómo afrontar junto a él y no generarle estrés.
porque también viene que todos los venezolanos cuando tenemos un familiar enfermo somos médicos. Entonces, no te tomes esto, no ve al otro médico, ve aquel Sí. salvó. Tómate un guarapito. Tómate un guarapito, el jugo de chaya. Esas son cosas que también son buenas porque son, digamos, idiosincrasia bonita. El Con buena venezolano intención. es buena intención, pero hemos recibido fallas hepáticas muy severas en pacientes que están tomando remedio casero. Bueno, pero me llama la atención sobre todo eso de la buena intención, porque ¿qué pasa? Sabemos evidentemente el potencial o el poder que tienen hoy en día las redes sociales. Sí. Y es sorprendente porque yo recuerdo que ya entre los últimos 4 años he visto por lo menos 4 posts que determinan que se encontró la cura contra el cáncer. Exacto. Cierto oye, tipo de o sea, cáncer. entonces me llama mucho la atención porque digamos que el tipo de especificación que hacen, digamos también por falta de ignorancia no me he metido a investigar y poder hablarlo ahora de una manera más contundente. En este momento le pido disculpas al público, pero yo creo que tenemos que también tener conciencia porque al decir se encuentra la cura contra el cáncer, por cierto, hace poco mencionaron a un venezolano. Francisco Convic. Entonces, a veces no determinan qué tipo de cáncer, lo que dice Angie, o si es que no es que la cura contra el cáncer, sino que avanzamos un poco para encontrar la cura de cierto tipo. Y hay muchas personas que se ilusionan y cuando encuentran de repente el golpe de la decepción al enterarse, pero yo lo acabo de leer, me lo acaban de decir, o sea, se supone que hay una cura para esto y de repente te encuentras con que no es que hay una cura, hay un avance, te podemos seguir ayudando, eso los desanima y los lleva a un proceso de depresión y de estrés donde prácticamente se entregan a la enfermedad. Sí, aunado a lo que acaba de decir Jordán, ¿qué hay de cierto exactamente de que nosotros tuvimos acá precisamente en la Universidad Central de Venezuela a Francisco Convic, un gran venezolano que que estudió sobre las células cancerígenas a nivel de colon, a nivel estomacal? ¿Qué hay de cierto que existe una vacuna para prevenir ese tipo de cáncer? Bueno, la pregunta es excelente. El foro es espectacular, realmente. Hacen preguntas que yo creo que nos va a llegar a todos los venezolanos. Fíjense, con respecto a lo que estás diciendo, es súper interesante. La información hoy en día no tiene una fuente donde tú puedas ir a corroborar, al menos que lo sepas. Yo por lo menos como médico sé dónde tengo que ir a ver si realmente es cierto o no. Eso no lo tiene que saber la población general. Yo lo que digo es lo siguiente, porque debemos ir a aquellas fuentes que son seguras. Cuando hay mucha información, hay mucho rumor, uno tiene que ir a las fuentes que son seguras. Por ejemplo, Unión Internacional contra el Cáncer, Sociedad Anticancerosa de Venezuela. Si tú dices que consiguieron la cura del cáncer, oye, vete a estas páginas a ver si realmente nombran algo de eso, porque somos los primeros en saber si realmente va a suceder. Claro. Y ese es el problema, que también muchas personas para ganar likes o para ganar seguidores hacen sensación de algo que está en camino, que no está mal, está en camino, pero Sí, que no no estamos tiene la descartando cura. la Pero no está solución. confirmado aún. Eso es lo importante. Entonces, no es culpa, por ejemplo, de las mismas sociedades que están investigando. Es culpa del medio de comunicación o la persona, porque ya no son medios de comunicación, sino las personas, el Exacto. influencer, quien sea, que saca el tweet o saca el Instagram algo sensacionalista que realmente está en camino. Eso hace mucho daño a las personas que están sufriendo de cáncer porque las ilusiona. Y con respecto a la pregunta tuya, la Fundación Convi tiene muchos años trabajando en la parte de mama sobre una vacuna contra el cáncer. Eso se viene estudiando hace más de 40 años a nivel mundial. Ellos son pioneros aquí en el país, donde se toma tumor de la misma persona y se modifica y se agregan ciertas cosas y se vuelve a inyectar de manera que el sistema inmunológico se dé cuenta de que había un tumor y empiece a atacar sistémicamente el tumor. Ese es el concepto de vacuna. Ok. ¿Por qué? Porque los tumores son tan inteligentes que yo le digo a mi paciente, el tumor es el lado oscuro de una célula normal tuya. ¿Ok? Es un clon, pero un clon maligno, malo. Entonces hay que atacarlo muy duro. Y ese clon maligno genera sustancias que se aísla y hace que el sistema inmunológico, que son nuestros generales, pasen alrededor de él y no lo vean. Entonces, este tipo de vacunas lo que hacen es activar el sistema inmunológico para que pueda atacar a la célula tumoral. Cuando una persona es libre de esta enfermedad que padeció y bueno, la superó, gracias a Dios, ¿se puede volver a repetir en su cuerpo? Sí, desafortunadamente sí. Depende del tipo de cáncer. Estamos hablando del cáncer, hay muchos cánceres. Cada célula de nuestro cuerpo puede originar un cáncer, desde el cáncer de mama hasta un cáncer de la retina. ¿Y o cuál de es la el más coroide. común en repetirse? Bueno, los cánceres de origen ectodérmico, o sea, son los cánceres, por lo menos los adenocarcinomas que se generan de glándula, pueden tener un periodo de remisiones de 5 o 6 años y puede recaer, pero
y hago esta salvedad para que no se me pongan tristes. No los que se me están oyendo, preocupen. Sí. es muy pequeña la posibilidad de recaída. El número mágico para nosotros, por ejemplo, en Italia, donde me formé yo, en el Instituto Europeo de Oncología de Milán, donde trabajé casi 10 años, 10 años. Si tú pasas 10 años en remisión de un cáncer, puedes hablar ya de De que que hay estás plenamente poquísima curado. probabilidad de que vuelva otra vez a aparecer. Doctor, una pregunta. En este caso vamos a enunciarlo por etapas, ¿no? Me acabo de enterar que padezco esta enfermedad. Nómbrame las etapas, porque sé que hay muchas personas que de repente se enteraron, pero por el mismo miedo se enconcharon, ¿no? Por decirlo de una manera. Me aislé, estoy entregado y tengo mucho miedo, pero en este momento sé que nos están escuchando. Sí. Vamos a nombrarles las etapas de lo que se debe hacer. Sí, doctor, y disculpa, quiero también atajar un poco la pregunta de Dave, Ok. porque personalmente la familia está pasando por una situación parecida y quizás el desconocimiento de lo que se debe hacer genera muchísima ansiedad, doctor, y Claro. comienza efectivamente la familia a cometer errores. Claro. ¿Cómo podemos identificar el paso a paso, quizás, de lo que se debe hacer a partir del momento en que se detecta la enfermedad en alguien de la familia? Bueno, vamos a hablar primero del punto de vista psicológico, ¿no? Desde el punto de vista psicológico, la persona para aceptar una enfermedad fuerte, no una gripe, ¿no? Una enfermedad fuerte como cáncer o otras enfermedades infectocontagiosas, pasan por ciertas etapas. La primera etapa es la negación. No, yo no tengo esto, no lo voy a tener. Y esa es la más peligrosa porque es la que retarda el tratamiento. Al final el paciente va a ser tratado, Claro. pero puede retardar el tratamiento porque no lo acepta. Dice, Dios no le pudo mandar eso a él. Yo soy deportista porque a mí, yo como bien, yo como sano, yo soy La una persona negación, buena, yo ese nunca le he hecho proceso mal a de nadie. negación. Ese es el proceso de negación, que es muy dañino porque debe ser atacado rápidamente porque si no el paciente va a perder mucho tiempo. Después pasamos a otro proceso, que son otros procesos intermedios, pero el más importante es ya el de aceptación. Y eso lleva su tiempo. Ya la aceptación es sí, de verdad estoy enfermo y voy a poner de mi parte. Y el último ya es el último, que es ya donde el paciente acepta todo lo que hay que hacer, acepta las consecuencias y es el mejor porque es donde podemos trabajar en conjunto con el paciente. Ahora, para todas esas etapas necesitas, lo primero que tienes que hacer es, primero, sospechar que tienes algo. Claro. Y ya lo dijimos anteriormente, más de 15 días con un síntoma, un signo, algo que no es normal en ti, debes acudir rápidamente al especialista. Posteriormente, cuando ya eso pasa, entonces ya debes acudir a estas instituciones, por ejemplo, las personas que tienen posibilidades de ir a institutos como la Sociedad Anticancerosa de Venezuela, ahí te van a orientar y te van a decir qué hacer, ¿no? Entonces, lo primero es pasar por una biopsia, si es necesaria biopsia para hacer el diagnóstico, y no tenerle miedo. Y posteriormente, por supuesto, puede haber quimio, radio y cirugía, pero debe ser el oncólogo, el cirujano oncólogo, en conjunto con el oncólogo médico, quien decida el camino que debes de llevar. ¿Ok? Así es. Y como paciente tenemos que aprender. Los médicos son excelentes y los venezolanos creo que son uno de los mejores. Yo tuve la oportunidad de Claro que sí. trabajar. Es así. Un aplauso Sí, para sí. ellos, porque son excelentes. Tuve la oportunidad de trabajar en muchos lugares del mundo, incluyo Estados Unidos, Italia, la India, y conocí médicos y son fabulosos. Pero esa caridad humana que tiene el venezolano es difícil de conseguir realmente. Así es, Entonces, doctor. deben de ponerse en manos de especialistas. Yo sé que Ujú. todos quieren ayudar, el cirujano general quiere ayudar, pero el paciente debe buscar al especialista. Y para eso están las redes sociales. Así y es. para eso están los periódicos, para eso están las revistas. Tienes que buscar al Está la especialista. sociedad. Está la Sociedad Anticancerosa de Venezuela que te va a ayudar, te va a orientar, te va a decir lo que hay que hacer. Después tú puedes escoger el médico que tú quieras, pero la sociedad te va a ayudar y te va a decir los planes que tiene y cuál es el proyecto a curarte. Quiero aprovechar de compartir con ustedes esta imagen que queremos que todos ustedes vean, que estamos compartiendo a través de las redes sociales. Ganar siempre es la meta. Lucha. La organización Cisneros se une a esta maravillosa labor que por supuesto queremos hacer llegar a cada uno de los rincones. Una de las cosas que nos decía el doctor hace un rato es que el desconocimiento de las enfermedades y el miedo a no realizarnos algún examen nos lleva quizás a padecer la enfermedad y no ganarle. Entonces, lo importante de todo esto es que usted el día de hoy tome la decisión y vaya a hacerse sus chequeos de rutina y evite, por favor, por sobre todas las cosas, los pensamientos negativos, porque hoy, doctor, podemos regalarle a toda Venezuela, usted como vicepresidente de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela tiene muchísima información que brindarle a todas estas personas que hoy día ya están padeciendo la enfermedad y sobre todo quiero que se dirija a la población que está libre de cáncer, porque creo que es importante Que que todos. sepan que todos estamos propensos a sufrir esta enfermedad. Sí, a la población que está libre de cáncer quiero que sepa que
es la segunda causa a nivel mundial de incidencia del cáncer, es la segunda causa de muerte a nivel mundial. O sea, no es un enemigo sencillo. Y la única forma que podemos combatirlo es siendo prudentes y lógicos. Como les dije, si ustedes tienen 15 días con un signo, un síntoma, un morado, un bulto que le salió aquí en la mano, o algo que no es normal. Algo que no es normal, que no se puede atribuir una gripe 15 días, acude a un médico rápidamente, que seguramente estás en una etapa que podemos curarte, ¿ok? Y si vas a en los que tienen cáncer, pues que sigamos luchando. Cáncer no es sinónimo de muerte en el siglo XXI, se los puedo garantizar. El cáncer es signo de lucha. Nosotros tenemos que luchar, somos guerreros todos, porque yo también soy guerrero porque combato el cáncer, y la que está al otro lado con el cáncer es guerrera, porque los dos nos ponemos de acuerdo para sacar esas células negativas y poner células positivas dentro de esa persona. Y eso es lo más importante que quiero que sepan. Estamos al lado de ustedes, todas las ONG venezolanas, la Sociedad Anticancerosa de Venezuela con 70 años, me queda grande a mí la Sociedad Anticancerosa de Venezuela, y aquí lo digo públicamente, muy honrado de ser el vicepresidente de esta institución que ha llevado a los venezolanos tantas cosas buenas. Y bueno, hablaremos, no sé, más adelante de los proyectos que estamos haciendo para operar gratis a personas con cáncer, quimioterapia gratis, radioterapia gratis, gracias a esa Venezuela que nos ha donado el dinero para que muy honradamente y muy claramente lo hemos invertido en nuestros pacientes. Doctor, entre tantas cosas que comentó, dijo de un examen específicamente sanguíneo, que es el que determina qué posibilidades tienes, o no sé si es que ya teniendo la enfermedad digamos, a dar el diagnóstico. ¿Eso lo llaman marcadores tumorales? Sí, los marcadores tumorales se utilizan, por ejemplo, en el cáncer de mama el 15-3, en el cáncer de vía digestiva el 19-9, en el cáncer de colon el C-alfa-fetoproteína. Son proteínas que se producen cuando el tumor está creciendo. Hay un concepto errado de que eso hace diagnóstico. No hace diagnóstico porque no todos los cánceres lo expresan. Quiere decir, si yo tengo elevado la alfa-fetoproteína, ¿es probable que tenga cáncer? Puede ser, hay que investigar, pero no es 100% seguro. Y si no tengo elevada la alfa-fetoproteína, ¿significa que no tengo cáncer? Tampoco, porque hay cáncer que no producen alfa-fetoproteína. Wow. Entonces, lo utilizamos muchísimo. Sí. Los marcadores tumorales, los médicos, es para si el cáncer, cuando yo lo operé, producía esta proteína, vamos a suponer el cáncer de mama, el 15-3, era muy elevado, yo al quitarlo debe volver a cero. ¿Verdad? Okay. En los controles yo pido ese 15-3 para saber si se elevó o no se elevó. Si se elevó, tengo que estar pendiente porque en algún lugar se está produciendo, porque el tumor que tenía esa persona producía anteriormente 15-3. Esa es la única. Definitivamente hay que ir al médico, hay que ir al médico. Yo creo que esa es la mejor solución y no echarse a morir. No echarse a morir en actitud. Doctor, ahora, las estadísticas en Venezuela, ¿cuáles son? Porque sabemos, bueno, de repente hay países que son como más propensos en estadísticas que otros. Sí. Además también por el tema del avance en el país tecnológico también es una estadística muy distinta a la mortalidad. ¿Cómo son esas estadísticas? Bueno, fíjense, sobre todo aquí en Venezuela. Súper interesante. Mira, a nivel internacional, el cáncer es atacado de manera muy agresiva. De hecho, hay gobiernos que tienen ministerios solamente para el cáncer. Eso es ya a niveles altos, ¿no? Ahora, la estadística en Venezuela, que ha sido llevada muy mal desde hace muchísimos años, mal registro. Nosotros, la Sociedad Anticancerosa de Venezuela, hizo un programa con la Unidad de Estudio de Matemática y Estadística Aplicadas de la Universidad Católica Andrés B., de la Universidad Simón Bolívar. Excelente estudio. Hicimos una proyección del 2017. El cáncer en Venezuela va a haber 26.000 casos de cáncer aproximadamente anual. Con una mortalidad, y eso es lo que nos está asustando, muy cercano al 50%. El cáncer de mama, que es el número 1, eso no puede ser. En Estados Unidos la incidencia es altísima, pero la mortalidad está bajando en menos del 15%. Algo está pasando, tenemos que verlo. Sí. Entonces, incidencia de cáncer de mama en la mujer es la primera, incidencia y mortalidad. Incidencia, para los que no sepa, es los casos nuevos en un año. Después viene cáncer de cuello uterino. Y tercero, cáncer de pulmón. Sí. En el hombre la mortalidad es próstata, pulmón y colon. Ahora, ¿qué es lo importante aquí? Fíjense, el cáncer de cuello uterino debería desaparecer, porque el cáncer de cuello uterino, si la mujer se hace la citología, nosotros podemos determinar con 3 años de anticipación y quizás hasta más, antes de que se forme el cáncer, de que hay células que se están transformando y se van a convertir en cáncer. Wow. Entonces el médico puede incidir inmediatamente, hacer un inciso
quitar, quemar, coagular, cirugía, para que no se produzca el cáncer. Entonces, Qué sí es un increíble. cáncer casi 95% prevenible. Si las mujeres hicieran la citología como debe ser, el cáncer Anual. cuello uterino fuera el último. Vaya. Entonces Wow, es muy frecuente fíjate. en los países tercermundistas o en vías de desarrollo, donde las personas no acuden porque no tienen conciencia de Presten hacerlo. Doctor, atención, vamos a por hablar- favor. vamos los a que hablar están un en casa, poquito, mira. presten atención de eso. Vamos a hablar un poquito acerca de esos mitos, ¿no? Ajá. Urbanos que andan por ahí, más que todo el venezolano que es tan guarapero y tú Ajá. sabes, ¿no? Por ejemplo, los lunares, Mm. ¿no? Hay mucha gente que tiene esas verruguitas y esos lunares en cualquier parte del rostro y hay veces que, bueno, que salen repentinamente, ¿no? Entonces dice que no se los pueden ni tocar, que no se los pueden ni siquiera rascar, si le pica ni nada, porque eso puede ser un cáncer encapsulado. Mi mamá tenía una verruguita que le salió en la nariz y esa duró como 25.000 años para podérsela quitar porque la gente le decía que si ella se quitaba eso, se le iba a esparcir un cáncer en el rostro. Bueno. Entonces yo quisiera que por favor Yo creo usted que en este nos foro hay hable de esto. telepatía, porque esa pregunta estaba esperando que me la hicieran, porque es súper Muy bien. importante. Muy bien, muy miren, Fíjense, les voy a contar una anécdota porque eso viene de la época de hace más de 100 años. Ok. Hace 100 años, cuando la medicina era muy rural en nuestro país, todo estaba, tú sabes, venía la persona con un lunar nuevo, feo, sangrante, cambió de color, mayor de 6 milímetros, bordes irregulares, difusos, y entonces lo dejaba allí porque en esa época no había ninguna información, hasta que de repente la paciente se sentía mal y dice, voy a ir al médico. Cuando iba al médico, el médico veía eso, llamaba la atención, lo quitaba, lo mandaba a biopsiar, y después cuando venía la biopsia decía que era un melanoma. El melanoma es uno de los tumores más agresivos que existe en la faz de la Tierra. ¿Ok? Entonces, cuando el médico hacía la biopsia, a los 3 meses el paciente fallecía. ¿Por qué? Estamos hablando de 100 años atrás. ¿Ok? Entonces, las abuelitas y las personas en aquel momento dijeron, no, si tú sacas el lunar, no se va a morir. Claro. Hoy en día, bueno, estamos en el siglo XXI, una tecnología espectacular, tenemos que saber que toda lesión en la piel que sea A, B, C, D, E, que sea asimétrica, bordes irregulares, colores heterogéneos, bordes mayor de 6 milímetros de diámetro y evolución, que significa que crezca, pique, aumente de volumen, cambie de color o disminuya el color o se desaparezca. Tenemos que ir al médico porque puede ser un melanoma y también, igual que el cáncer de mama, si se diagnostica a tiempo, se salva a la persona. Entonces, esta idiosincrasia de que no te toques eso que te vas a morir, no te toques eso que te van a dejar las raíces, es muy típico nuestro, muy venezolano, no se consigue en otros lugares de Latinoamérica y hace un daño terrible. Porque lo único que puede salvar a esa persona es que vaya rápido al médico y está demostrado estadísticamente. Habría que mostrarle a estas personas que te dicen eso, mira, ve la estadística, las personas se están salvando de esta enfermedad y para salvarse tengo que tener una biopsia, porque si no, imposible que te vaya a tratar si no sé qué es lo que tienes. Bueno, entonces eso es lo importante. Y el venezolano, Bien por tu mamá, Bien por tu mamá. Normalmente siempre le gusta basarse en el tema de los rumores y a pesar de que uno le aclara, siempre se mantiene. Por ejemplo, el usuario Rommel Piso Eduardo me escribe por las redes sociales y dice, por favor pregunta por el temor de hacerse una biopsia, ya que dicen que se expande al tocarlo. Ay, Dios mío. Que vamos a responder. Las biopsias son necesarias para tratar. No puede haber tratamiento si no sabemos qué vamos a tratar. Toda persona y cada cáncer, hay muchos tipos de cada tipo de cáncer, valga la redundancia. Es decir, el cáncer de mama no es solamente cáncer de mama, cáncer de mama ductal, ovulillar, papilar, medular, si responde hormona, todo eso lo podemos saber a través de una biopsia y no podemos tratarte bien si no te hacemos la biopsia. Es mentira que la biopsia bien hecha por un especialista, ojo, y hago esta aclaratoria, te vaya a producir una expansión de la enfermedad. Ya el tumor que tiene 3 centímetros ahí probablemente está mandando células tumorales. ¿Qué más va a hacer una agujita de 2 milímetros? Absolutamente nada. Alejandro. Doctor, como parte del tratamiento se comentó que existe la radioterapia, la quimioterapia y la radiología. Y la cirugía. Y la cirugía. ¿Por qué? ¿Cómo se determina? ¿Cuál es la diferencia entre Bueno, ellas? fíjate, son 3 modos de tratar a una persona, al cáncer, ¿ok? Hay cáncer que son radiosensibles, la radioterapia utiliza radiaciones ionizantes, ¿ok? Que destruyen las células, sobre todo las células que se replican muy rápido. Entonces, la radioterapia, hay unos tumores que son radiosensibles, por lo menos el cáncer de mama. Hay otros que son tratados con quimioterapia, que son agentes químicos que atacan aquellas células que se replican rápidamente también. Es por eso que a las personas se les cae el cabello, porque las células normales sufren. Sí. Y eso es importante entenderlo. Las células normales tienen que sufrir un poquito de daño colateral, porque estás atacando un clon de tu célula buena, entonces con algo muy fuerte las células normales tienen que sentir un poco.
Y por último, la cirugía. La radioterapia y la cirugía se utilizan principalmente para hacer control local de la enfermedad. El cáncer de mama para que no aparezca nuevamente en el lugar donde lo operaste. Pero la quimioterapia se distribuye en todo el cuerpo y es la que te permite que no aparezcan las metástasis o atacan las metástasis si ya existen. Ok, buenísimo, doctor. Bueno, por favor, vamos a brindarle un fuerte aplauso Gracias, no, a ustedes, al a doctor ustedes. Javier Soteldo, que nos acompañó la mañana de hoy, por sus consejos, doctor. Muchísimas gracias Gracias a por ustedes. estar allí, por ser un guerrero más y Siempre. estar muy cerquita, no solo de los pacientes, sino de los familiares. Me encantaría, por favor, que estos segunditos, antes de irnos al corte, le diga a toda Venezuela la información necesaria para acudir a la organización. La Sociedad Anticancerosa de Venezuela está abierta para todos los venezolanos a nivel nacional. Tienen la clínica de prevención del cáncer que queda entre Canónigos y Esperanza. Ahí pueden buscar en internet los números, si los digo ahorita seguramente no lo van a poder anotar. Simplemente pongan Sociedad Anticancerosa de Venezuela y aparece en todos lados porque es una institución muy importante. La página web es sociedadanticancerosa.org, ahí tienen todos los números y los contactos. Y por supuesto en redes sociales @Sociedad Anticancerosa, ahí van a conseguir también muchos tips. Y el mío personal @Javier Soteldo C para su servicio. Muchísimas Gracias a gracias, doctor. ustedes.